Hay 5 errores que regularmente cometen los universitarios y todo por miedo al qué dirán. Quédate hasta el final del video porque te voy a decir cuáles son esos 5 errores y sobre todo porque el último es el más determinante para tu vida profesional. Atrevidas y atrevidos, qué gusto me da saludarles, sean bienvenidos a este canal. Y como te lo había dicho al principio, efectivamente, cuando estamos en la etapa universitaria, a veces cometemos una serie de errores precisamente por la timidez, por el miedo al que dirán. Eso hace que tengamos estos errores y es muy importante identificarlos porque de esa manera vamos a poder superarlos. Recordemos que la etapa universitaria es un momento o un ciclo de nuestra vida donde hay aprendizaje, hay desarrollo y hay crecimiento. Sin embargo, si mantenemos estos errores, obviamente no vamos a tener las mejores posibilidades de desarrollarnos y de crecernos. Y se trata de que salgamos de ahí bien preparados, con suficientes habilidades para enfrentarnos al mercado laboral, a nuestro desempeño profesional. Así es de que hoy te voy a decir cuáles son esos 5 errores y son los siguientes. Número 1, haber escogido la carrera equivocada y peor aún, mantenerse en la carrera equivocada. Y esto por miedo al que dirán, otra vez por la timidez. Por eso no supimos decir no a una carrera que realmente no queríamos estudiar o no nos atrevemos a dejar esa carrera porque tenemos miedo al que dirán nuestros familiares, nuestras amistades si abandonamos esa carrera. Nos da esa timidez, nos da el miedo al que van a decir los demás si abandonamos la carrera. Sin embargo, si no te sientes bien, si no estás lo suficientemente motivado, motivada para estudiar o continuar estudiando esa carrera, lo correcto es que no la aceptes. Si en algún momento dado consideras conveniente retirarte de la carrera porque no es lo que tú quieres, no es lo que te entusiasma, no es a lo que te quieres dedicar, lo más conveniente es que te retires. Van a criticarte, posiblemente se vayan hasta a burlar de ti, te vayan a criticar severamente, pero lo más importante es tu vida profesional, porque es tu vida, no es un momento de 2 o 3 años, es lo que vas a desempeñar por el resto de toda tu vida. Entonces sí es muy importante que hagas a un lado la timidez, hagas a un lado el qué dirán y decidas tú qué es lo que realmente quieres. No vas a ser el primero ni la primera, no vamos a ser tampoco los últimos. Hay personajes en la historia moderna como Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, el mismo Mr. Beast, que abandonaron sus carreras y dejaron universidades muy prestigiadas para dedicarse a lo que realmente querían y pues hoy en día nos damos cuenta que son personas extremadamente exitosas. Así es de que si tú sientes que no quieres continuar con esa carrera que estás estudiando, es válido y muy conveniente que te olvides del qué dirán y te decidas a dejar lo que no quieres hacer y algo a lo que no te vas a dedicar. Número 2, otro error que cometemos en la universidad, el evitar participar en clase. Muchas veces sucede que cuando llega un maestro que sabemos que es el que normalmente pregunta, a veces hay quienes se esconden atrás del compañero o de la compañera para que el maestro no los vea y no les pregunte. Sin embargo, a veces ocurre lo contrario, que es al primero que le preguntan. Y ese evitar el participar en clase, pues también surge por la timidez, por el miedo al qué dirán. Pero no olvidemos que la universidad es un espacio de aprendizaje donde es muy válido y yo diría que hasta conveniente equivocarnos,
porque precisamente a través de ese acierto en nuestra pregunta o de ese error aprendemos, y no nada más nosotros, quizás sea la duda de otro compañero u otra compañera que no se atrevió a participar o a preguntar en clase. Y ello también le beneficia el que preguntemos o el que participemos, el que intervengamos en la clase, eso sí nos sirve muchísimo. Es válido que nos equivoquemos, es totalmente aceptable y hasta conveniente. Número 3, el evitar expresar nuestras opiniones. Es muy similar al numeral anterior, porque a veces vemos, escuchamos la exposición de algún compañero, de algún catedrático, y tenemos una opinión que puede sumar, puede aportar, pero por miedo, por timidez, no la expresamos. Y lo más conveniente es que sí la expresemos, porque podemos estar aportando algo muy bueno a la clase o podemos equivocarnos y ahí nos pueden corregir, y eso obviamente pues suma a nuestro conocimiento profesional. Por eso es muy importante el ir entrenándonos para participar. Nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, vamos a aprender de esos errores, y eso es lo más importante. Por ello es importante participar y, desde luego, como decimos aquí en el número 3, expresar nuestras opiniones. Pueden estar muy acertadas o muy equivocadas, pero al final es aprendizaje. Número 4, no atreverse a pedir ayuda. Sabemos que en la universidad pues sí hay un gran nivel de conocimientos, pero sin embargo no todos saben todo. Y obviamente nosotros también no lo sabemos todo. Y a veces sí necesitamos despejar una duda sobre un determinado tema, y no lo hacemos otra vez por la timidez. Y a veces, curiosamente, bueno, obviamente en la actualidad, se nos hace más fácil preguntarle a ChatGPT o a Gemini. Y ahí despejamos nuestra duda. Sí es verdad que puedes tener un buen conocimiento o despejar bien tu duda con estas herramientas de la inteligencia artificial, pero no es suficiente. Mira, cuando tú tienes una necesidad en el conocimiento y quieres pedir la ayuda, es muy importante que la pidas, porque la explicación que te van a dar ahí puede ser muy importante, muy bien fundamentada, pero además hay un proceso que tú tienes de entrenamiento, de poder expresarte en momentos difíciles, de poder atreverte a solicitar ayuda. Yo sé que las herramientas de inteligencia artificial sí te resuelven la duda, pero no te estás entrenando internamente para afrontar una situación en la que sí o sí tienes que pedir ayuda. Y si no pides esa ayuda es obviamente por miedo al qué dirán, por la timidez, por miedo a ser juzgado, pero no importa, tú atrévete a pedir ayuda. Esto es crecimiento, esto es desarrollo para ti, esto te va a servir no nada más para despejar la duda, sino para hacerte una persona más extrovertida, más abierta al conocimiento. Incluso hasta tu sentido de humildad lo puedes estar practicando, porque a veces por soberbia, por defender nuestro ego, no, mejor no pregunto porque me van a tachar de ignorante y hasta se van a burlar. No, olvídate de eso. En la universidad estás en un proceso de entrenamiento, como te lo he dicho, y es muy válido que tú despejes las dudas que tengas. No te quedes callado. Aprende a expresarte, aprende a expresar tus necesidades. Y número 5, esta es fundamental, es muy importante, porque como te lo decía al principio, esta puede definir tu desarrollo y crecimiento profesional. ¿De qué se trata? La número 5, la de no aprovechar oportunidades académicas o profesionales por miedo al qué dirán, miedo al juicio, y obviamente tiene que ver con la timidez. ¿Cómo ocurre esto? Puede surgir
con el ofrecimiento de una beca, el ofrecimiento de un puesto de trabajo, y a veces por timidez no lo aceptamos, nos da miedo. A mí me pasó, yo te lo puedo decir, que cuando yo aspiraba a ser estudiante universitario, yo pedí becas, y cuando me iban a dar las becas, yo sentía cierto miedo a no estar a la altura del rendimiento escolar que piden cuando te dan una beca. Y pensaba en lo que dicen muchos: el miedo a ser el oso, el miedo a hacer el ridículo, y esa timidez por un momento sí me bloqueó, como para decir, a lo mejor no voy a estar a la altura del aprovechamiento escolar que se pide para tener y mantener esa beca. Esto mismo ha sucedido cuando hay un puesto de trabajo que uno puede pensar en que a lo mejor no es uno capaz, aunque uno sí esté preparado, se puede pensar que uno no está preparado, y tiene uno miedo a hacer el ridículo, a ser juzgado porque no podamos desempeñarnos bien. En mi caso personal te puedo decir que yo sí terminé aceptando las becas, luchando por tenerlas y mantenerlas, y afortunadamente sí mantuve el aprovechamiento escolar mínimo requerido. De hecho, fue más que ese nivel que a mí me pedían. Pero ¿cuántas veces puede ocurrir en la vida profesional que tú estás ya en el ejercicio de tu carrera en una empresa y resulta que hay un puesto al que tú aspiras, lo ves vacante y no te atreves a pedirlo porque te da miedo, piensas en el qué dirán, y si no estoy lo suficientemente capacitado para desempeñar el cargo, pues voy a hacer el ridículo, y por timidez no pedimos el cargo, aunque sabemos que sí tenemos las credenciales suficientes para ocupar ese cargo. Pero ¿qué pasa? Hay algo terrible, algo feo, que después ese cargo lo ocupa alguien de menor capacidad que nosotros. ¿Y cuál fue la ventaja que él tuvo? Que logró superar su timidez. Es más, quizás ni sintió timidez, pidió el cargo y se lo dieron. Y ahí está. Y eso ha sucedido mucho en la vida, que a veces cuando necesitamos o queremos aspirar a un determinado puesto de trabajo, muchas veces no lo pedimos por esa inseguridad que nos provoca la timidez. Y llegan otros, lo hacen y se los dan. Y esto ocurre desde la universidad. Muchachos que no tienen calificaciones tan altas, que las tienen regulares, incluso algunos de ellos hasta bajas calificaciones, los vemos que son muy extrovertidos, que controlan muy bien la timidez y que sí logran colocarse inmediatamente en algún puesto de trabajo cuando terminan su carrera profesional. Por ello, es muy importante que tú aprendas a identificar estos errores que te he mencionado y que trates de superarlos, de que no sea la timidez la que te impida enfrentar y superar estas adversidades, en algunos casos, estas oportunidades, que no las pierdas, que pienses que estás en un proceso de entrenamiento y crecimiento, y obviamente también de aprendizaje, y que la timidez tienes que hacerla totalmente a un lado, porque te va a cerrar muchas oportunidades, muchas puertas. Pero si tú logras superar esta timidez, vas a tener un abanico muy grande de posibilidades, no nada más académicas dentro de la universidad, sino en tu vida profesional. Estos temas son muy interesantes. Yo te invito para que te suscribas a este canal y vayas escuchando otros temas. También te invito para que nos des like y para que me dejes tu comentario sobre qué es lo que te ha impedido a ti en tu vida profesional o académica la timidez. ¿Cuál es el problema al que sientes como un reto para superarlo? Para que a partir de hoy lo identifiques con claridad y lo superes. Finalmente te dejo con la frase atrevida.
No te detengas por miedo al qué dirán. Avanza por lo que quieres ser.